la posición que vamos a tomar desde esa organización. Entonces puede ser el padre, la madre, el hijo, o puede ser al interior de una institución el gerente, el director, el asistente, el patrón, el peón, etc. ¿Sí? Esas son como las dos funciones que se cumplen generalmente en una sociedad vista pues desde un tema muy amplio. Y ya desde esas especializaciones, que son la profesión y la profesión y la función como tal, la especialización, comienzan a gestarse ya diferenciaciones abismales, ¿cierto? Entre una y otra. Y que el hecho de realizar tareas diferentes al interior de un sistema social, ya desde ahí partimos desde una diferenciación social, ¿sí? Por el quehacer, por las relaciones funcionales como tal. Bueno, también podemos tener en cuenta que esas relaciones funcionales que están determinadas por unos vínculos interpersonales, porque uno también entra en relación con un otro, ¿sí? Ya sea bien que el padre entra en relación con su hijo, teniendo en cuenta que se tiene una profesión, pero al mismo tiempo también un rol o una función específica, ¿sí? Una especialización. Y que esas tareas, cuando se cumplen una función dentro de la sociedad y también lo va llevando a cumplir determinado estatus social dentro de esa organización. Aquí ya podemos ver, por ejemplo, dentro de la función, que si la atención, dentro de lo que estamos viendo como el grupo primario, grupo funcional, la atención se puede centrar. Si nos estamos fijando en la persona, podemos centrar nuestra atención en la actitud. Si nos estamos centrando en la acción, o sea, en esa función que cumplimos, entonces nos centramos en el rol como tal. Y si nos centramos en un sistema de conjuntos y de personas y de funciones, entonces ya comenzamos a hablar de las normas. Ahí comenzamos ya a centrar nuestra atención en diferentes cosas de acuerdo a con quién nos relacionamos y qué función específicamente estamos desarrollando en ese sistema, en la sociedad como tal. Es obvio que cuando estamos hablando de una función es porque ya hay como una conciencia colectiva, ¿sí? Ya sabemos que el gerente de una empresa, ¿cierto?, tiene unas funciones diferenciadas del asistente. El padre tiene unas funciones diferenciadas del hijo. El patrón tiene unas funciones diferenciadas del peón o del trabajador como tal. Entonces cada vez nos vamos como ampliando un poquito más como en esas estructuras sociales. Y la tercera estructura social que quise tener en cuenta para este conversatorio ya son las relaciones estructurales, que es muchísimo más amplio. Y bueno, si bien es cierto que hablamos de que la satisfacción de las necesidades humanas requiere de un orden, ¿cierto?, en el cual esas personas se diferencian laboralmente, también es importante separar dentro de esas estructuras sociales cómo se van a hacer esas diferenciaciones. Y pues teniendo en cuenta que estamos en una sociedad de orden capitalista, esas diferenciaciones se centran en dos, muy básicamente. La primera, que es quienes se apropian o quienes se encargan de los medios de producción. Y por el otro lado está el otro grupo, que son las personas que solamente tienen la intelectualidad en sus manos para subsistir. Entonces ya se van abriendo más brechas dentro de la estructura social que cada vez va haciéndonos más diferenciados los unos de los otros, ¿sí? No porque nosotros lo queramos hacer, sino porque ya la sociedad de alguna manera se está inventando. O sea, nacemos en una sociedad que está inventada, con unas estructuras sociales, con unas normas, y nosotros también nos vamos encargando de reinventarla día a día. Ya desde esa división de quienes manejan los medios de producción y desde quienes tienen los medios intelectuales y su fuerza laboral para subsistir, ya se crean dos clases sociales históricas, que son la burguesía y el proletariado. Dentro de esa burguesía y el proletariado se desarrollan, siempre todo tiene que estar a la luz de un proceso histórico, pero ese proceso histórico es tanto personal como social, no se puede desprender el uno del otro. Y precisamente como desde ese proceso histórico comienza a gestarse cada vez más las divisiones de clases sociales, en donde influye de manera muy determinante en las relaciones humanas, ¿sí? Entonces comienza a influir
en los estilos de vida que cada persona tiene, de acuerdo a su rol, de acuerdo a su grupo primario. Entonces vamos como encadenando todo lo que hemos ido hablando. Y comenzamos a ser cada vez más diferentes los unos de los otros. Desde esa manera, nosotros, desde ese punto de vista, nosotros comenzamos a cumplir y a satisfacer unas exigencias para determinada clase social. Y comenzamos a ser diferentes. Pero entonces, ¿qué pasa? También que con base en esas tres estructuras sociales, no quiere decir que yo me baso simplemente porque la relación primaria y no tengo en cuenta lo funcional y no tengo en cuenta la estructura social, sino que son tres estructuras sociales que se complementan, ninguna excluye a la otra, nos movemos en ese círculo de esas tres estructuras sociales principalmente. Entonces, por lo tanto, el grupo primario, como el grupo funcional, como el grupo de estructura social, nos va determinando nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar en la sociedad y también en la forma de relacionarnos con los otros. Una clase social no se forma porque uno muchas veces tiene parte como de ese imaginario que está un poquito tergiversado, y es que uno cree que las clases sociales se forman simplemente por una forma mecánica de uno unirse a personas que piensan igual a uno, por personas que tenemos la misma necesidad o que tenemos algunas características en común, y pues la verdad es un poquito más complejo, sino que realmente esa clase social se forma en unas estructuras de relaciones. ¿Y por qué se da? De la manera en que se dan las formas de producción en un país. Entonces, las formas de producción en este país son unas formas de producción capitalista, ¿sí? En donde uno comienza a configurar su forma de ser por las cosas que va adquiriendo, ¿cierto? Mientras que si estuviéramos en una sociedad, en una comunidad socialista, entonces hay también diferencias sociales, pero por ejemplo ya no se enfatiza tanto esa diferencia social en la adquisición de bienes, ¿sí? Principalmente por ejemplo en el de servicios y en el de salud. ¿Por qué? Porque pues en una sociedad en donde el modo de producción es socialista, pues todos tienen derecho a la salud, todos tienen derecho a la educación, todos tienen derecho a una vivienda, en fin. Y así, de esa manera, es como se forman las clases sociales, determinando el sistema de producción que impera en la clase o en la sociedad en la cual vivimos y nos desarrollamos. Y esa sociedad va formando, como ya creo que lo había dicho anteriormente, nuestros estilos de vida, la forma en que los intereses que tenemos, los esquemas sociales y culturales en el cual nos movemos. Entonces ya ahí comenzamos a decir, entonces ya sé por qué soy así. Entonces no es porque sea clasista, no es porque sea pedante, sino porque hay todo un trasfondo sociohistórico que nos sostiene y que nos configura. Y que cuando nacemos ya estamos de alguna manera empotrados ahí. Pero entonces ya decimos, bueno, sí, eso está muy bonito, pero son estructuras sociales, pero ¿cómo comienzan esas estructuras sociales a ser parte como de nuestro esquema psíquico? Entonces, también hay como dos partes importantes de donde comenzamos a hablar de cómo la clase social se inserta en ese sistema psíquico nuestro, ¿cierto? En el sistema psíquico de las personas. Y siendo así, también hay más maneras de concebir la clase social en el psiquismo, pero pues para el tema que vamos a tratar, consideré que fueran dos maneras. ¿En el qué? En el psiquismo, o sea, en la manera en que nosotros pensamos, psiquismo, ¿sí? Como en lo psíquico, la psiquis, o sea, lo que considera, lo que concibe nuestros procesos mentales, nuestros procesos de cognición, nuestros procesos de entender el mundo y entenderse a sí mismo y entender al otro como tal. Entonces lo concebí de dos maneras. Una, en donde la clase social actúa como una variable individual, ¿sí? Que esa variable individual comienza a ser un saber consciente en donde yo puedo ser consciente en la clase social que estoy, bien sea por pertenencia o bien sea porque ya adquirí una conciencia de clase. O también la puedo tomar como un rasgo de clase, ¿sí? Un rasgo individual. Entonces dice que cuando yo tomo la clase social como una variable individual es porque ya lo asumo como un factor propio mío de mi individualidad, ¿cierto? Y que nazco con él, la raza, el sexo, o sea, algo semejante, donde la clase social es algo equiparable a la clase, a la raza, al idioma que hablo. Entonces es algo con lo cual nazco y es algo que nadie me puede quitar, viéndose así.
como un rasgo individual, porque también se va constituyendo como una característica de la manera en que yo me manifiesto en el estilo de vida, ¿cierto? O la manera en que, en el estilo de vida que tengo, en la ocupación, en el vestuario, en los entretenimientos y en el lenguaje habitual.